Boombox. A pesar de que el sector financiero colombiano ha avanzado enormemente en la inclusión femenina, hay todavía algunas áreas que se creen reservadas para los hombres. Y a mí me ha pasado que le dicen, no, mujeres macroeconomistas no hay, y se les olvida que estamos nosotras. Algún tipo de sesgo que todavía estoy tratando de entender en la línea de investigaciones económicas, porque no hay más mujeres en estos cargos. Por eso en este episodio de Banqueras tengo el privilegio de hablar con las únicas mujeres en Colombia que ocupan el cargo de economistas jefe de una institución financiera. Laura Clavijo, de Bancolombia. ¿Cómo educamos todo ese conocimiento macroeconómico técnico al común? Pues yo lo hago desde mi visión de mamá a mujer y creo que algo estamos haciendo bien. Y Juana Telles, del BBVA. Hay que conseguirle un novio a Juana porque está muy deprimida para mostrar esas previsiones. Yo decía, esto es lo más machista que yo he escuchado. Dos mujeres que están redefiniendo lo que significa ser economista en Colombia me comparten en esta charla sus logros profesionales, su rol como madres y líderes y cómo todo esto influye en su trabajo y visión del sector. Tu trabajo siempre va a estar acá, pero los primeros años de vida de tu hija nadie te los va a devolver. Que la sociedad entendiera que estamos aquí para dar la mano y que la gente pueda cumplir sus sueños. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. La camiseta que me toca en este episodio que decidí para las invitadas de hoy es la camiseta de la jueza de la Corte Norteamericana RBG, Ruth Bader Ginsburg, que pues fue una mujer que toda su vida luchó por los derechos de las mujeres y además trabajó como abogada en la equidad de género. Y la quise usar para ustedes dos, precisamente porque ustedes están en el sector financiero, pero están en el sector financiero desde la investigación. Y por eso quiero empezar pues saludándolas y preguntándoles. Empiezo, por ejemplo, Juana, tú que llevas 15 años siendo Chief Economist, ¿por qué no hay tantos hombres en ese cargo? Yo creo que es una pregunta que es difícil de responder porque además nos graduamos mucho más mujeres en economía que hombres. Eso es como que las facultades están llenas de mujeres y no ascienden al cargo tanto. Yo creo que hay temas probablemente de decisiones personales, pero también unos temas de todavía sesgos y techos de cristal en la profesión. Y en esta parte que hacemos nosotras, Laura y yo, que es el análisis macro, no hay tantos hombres en general. Las mujeres hacen más cosas de laboral, hacen más cosas de temas más puntuales y menos de economía macro. Entonces yo creo que hay eso y sesgo en los que contratan, digamos, yo creo que todavía lo hay. Ustedes son las únicas dos economistas jefe o chief economist, como se dice en inglés, que hay en Colombia, ¿cierto, Laura? Somos 4 de 28 establecimientos bancarios que tienen tanto mujer presidente, cuatro mujeres presidente, como 4 chief economists. Entonces, pues es una relación relativamente baja, como bien lo señala Juana. Hay muchas mujeres en nuestras entidades financieras, en diferentes mandos, pero en los departamentos de investigaciones económicas, en el análisis cuantitativo de las variables macroeconómicas, sectoriales, no, digamos, hay tanta presencia de tiempo atrás de mujeres, pero bueno, ahí vamos ganando tracción. ¿Pero obedece a qué? Porque Juana daba unos indicios de por qué tal vez no había tantas mujeres en investigación, en análisis cuantitativo, análisis macro, pero ¿es por decisión de las mujeres que no les gusta ese sector? ¿O por la contratación o porque no se les tiene en cuenta? Yo tiendo a creer que también en investigaciones económicas tiende a ser un trabajo bastante cuantitativo. Uh-huh. Entonces, cuando uno encuentra mujeres en posiciones directivas, tal vez las encuentra en áreas comerciales de los bancos, en menor medida tal vez en riesgos, pero yo creo que también hay algún tipo de sesgo que todavía estoy tratando de entender en la línea de investigaciones económicas, porque no hay más mujeres en estos casos. Otro factor que de pronto puede incidir tiene que ver con que muchos chief economists duran un largo tiempo en ese cargo, 10 años, 15. Yo llevo 6 meses, pero tomo de alguna manera que mi antecesor dejara, digamos, ese espacio para abrir espacios, creo que a mujeres nuevamente. Pero ¿será que a las mujeres, Juana, qué ibas a decir? No, iba a decir una cosa que creo que de pronto nos ayuda a explicarlo, y es en la academia, porque nosotras muchas, digamos, hacemos cosas como lo que harían en la academia,
y los profesores, muchos son hombres y son los que recomiendan, oiga, recomiéndeme una macroeconomista para un banco. Y a mí me ha pasado que le dicen, no, mujeres macroeconomistas no hay, y se les olvida que estamos nosotras, digamos, que hay macroeconomistas. Y he oído hombres súper importantes colombianos con carrera, economistas, profesores de grandes universidades, que dicen, no, no hay macroeconomistas, las mujeres no hacen macroeconomía, ellas hacen género, pero no hacen macroeconomía. Y eso lo estábamos pensando el otro día con Laura, y es cuando te invitan a un seminario, hay muy pocas mujeres que inviten a hablar de macroeconomía. Normalmente no nos invitan a hablar de macro. Hasta ahora estamos empezando a abrirnos espacio porque es un espacio muy masculino el del análisis macroeconómico. Claro, pero increíble porque, por ejemplo, una profesora mía, Marcela Eslava, de las más citadas, de las economistas más citadas de Colombia, y hace macroeconomía. Claro, o sea, y es súper famosa y ella está ganando, pues ha ganado muchos espacios, pero no ha sido fácil, yo creo que también tampoco para Marcela. Pero sí. ¿Es porque las mujeres no nos gustan tanto los números o es ese sesgo? Laura, que tal vez tenemos todavía ese sesgo de tal vez para nosotras las mujeres los números son más duros y es un tema mucho más masculino, nosotras nos vamos más por las ciencias blandas. Yo creo que puede tener un poco de eso de la macroeconomía, de pronto es más cuantitativa y se puede llegar a entender que hay otras líneas de la economía como es el mercado laboral, género, la microeconomía también, que vemos tal vez presencia, como mencionas, de otras mujeres que claramente están abriendo el camino, lo están haciendo tal vez desde la academia, pero volcándonos a las entidades financieras. Repito, creo que las mujeres entramos a los bancos y nos guiamos un poco por los referentes y al no tener un área de investigaciones económicas que tiene, digamos, unas mujeres jefe, uno dice, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres de pronto están en las áreas comerciales o en las áreas de pronto financieras en menor medida, pero de pronto ese no tener como un referente en estos temas de investigaciones económicas hace ver que ese no es un camino más que toman, digamos, las mujeres dentro de las instituciones. Pues ustedes están siendo referentes y se están formando como referentes, pero entonces ahí les pregunto, Juana, ¿quiénes son tus referentes o quiénes fueron para tú decir esto es lo que yo quiero hacer? Mira, yo creo que ahí hay hombres y mujeres y eso es clave. Entonces yo diría, obviamente yo tengo una carrera de haber trabajado mucho tiempo en el Banco Central, en el Banco de la República, y ahí yo creo que hay grandes referentes. Pues yo trabajé mucho tiempo con Miguel Urrutia, con José Aria Uribe, con Hernando Vargas, y ellos son un referente en la manera en que analizan y sobre todo en cómo se comportan en reuniones y cosas. Y trabajé con dos mujeres maravillosas que hacen cosas de historia del mercado laboral, que son María Teresa Ramírez y Ligia Melo. Yo creo que hay de las dos, es como los hombres referentes que saben negociar y las mujeres que son trabajadoras, buenas para los números, que son referentes y que ahora son pues mis amigas. Entonces yo creo que eso fue como que abrió el camino y me dio la idea de que uno puede hacer macroeconomía a pesar de que siempre es difícil, digamos, meterse en este campo. Entonces yo diría que ellos son parte de mis referentes importantes. Después, cuando llegué al sector privado, al banco, yo lo que veía era que las mujeres había pocas referencias, porque había muchas mujeres, lo que contaba Laura. El área comercial de los bancos está lleno de mujeres exitosas, buenas, trabajadoras, pero uno no las ve ascender, las ve quedarse muy abajo. Entonces, cuando yo veía a una persona que estaba arriba, una vicepresidencia, que era exitosa, yo decía, ¿qué es lo que tiene ella que la permite llevar allá y que me ayude de pronto a que todos aprendamos yo y que podamos ayudarle a otros? Y era una combinación de cosas. Está el estilo de dirección a veces muy brusco que tienen algunas mujeres y eso dices, no, eso no es lo que quiero, pero también unas exitosísimas que tuvimos en BBVA en algún momento en riesgos, por ejemplo, que lograban manejar a sus equipos muy bien, siendo dulces, siendo empáticas con sus equipos y producían muy buenos resultados. Entonces tú dices, yo quiero ser así, a mí me interesa ser así y quisiera que la gente me viera así. Claro, ¿quiénes son tus referentes, Laura? También tengo unos referentes en la línea pues muy aspiracionales de las personas que han guiado la política económica en este país, Urrutia,
Carrasquilla, mi padre Sergio Clavijo, ese es un referente pues natural en esta carrera. Y en menor medida pues también hay ciertas mujeres, como aquí pues las están mencionando, Ana Fernanda Mayahuasca, trabajé con muchos superintendentes, la mayoría de ellos hombres, pero digamos que fueron hombres que han tenido en sus equipos o han tenido la idea de promover a las mujeres en la medida que lo puedan hacer, y pues creo que han sido unos mentores, padrinos súper importantes. No, yo creo que hubiera sido el camino de pronto también interesante si hubieran sido madrinas de alguna manera. Por ahora fui muy afortunada en contar con esos padrinos que han ayudado de alguna manera a formar a personas para que lleguen a esos altos cargos. Pero sin duda pues creo que también tiene que ver a veces con la forma en que uno escoge, o siente que tiene que tomar una decisión en cierto momento de su vida, buscando ser madre, decidir si la carrera le da prioridad a la carrera, si sigue ascendiendo, si de pronto se vuelca hacia dedicarle unos años a la familia. Entonces definitivamente creo que en todo esto que hemos hablado debe haber algún tipo de sesgo, de autoexclusión de alguna manera de las mujeres, donde o toman ese camino unas pocas y de pronto toman ese rol un poco más fuerte, un poco más agresivo, un poco diferente, o las que de alguna manera, en mi caso, de completa autoexclusión de la vida profesional para dedicarme 5 años enteros a cuidar a mis hijos. El superintendente financiero del momento, Gerardo Hernández, cuando yo le presenté la renuncia, para decirle que quería dedicarme a mi hija un tiempo, que pues por favor entendiera que yo no le estaba dejando en plena licencia maternidad el trabajo tirado, y no se me olvidará las palabras que me dijo: Laura, tu trabajo siempre va a estar acá, pero los primeros años de vida de tu hija nadie te los va a devolver. La mejor decisión que puedas tomar. Y todo me imaginé, menos que a la vuelta de 5 años terminé estando por fuera, digamos, de un empleo formal. Me dediqué a consultorías, me mantuve activa. Pero después de esos 5 años de dedicarle mucho tiempo completo, mente, alma, corazón a mis 2 hijos, volví a la superintendencia financiera y en efecto ahí estaba mi puesto. Entonces no creo que sea el modelo para todo el mundo, no es el modelo necesariamente a seguir, pero denota un poco como algunas en nuestra psiquis todavía tenemos la idea de cómo voy a hacer para compaginar la vida de madre con esta vida profesional. Y creo que sí venimos evolucionando a tratar de encontrar esos espacios, pero falta camino. ¿Y sentiste que el hecho de irte esos 5 años, sé que volviste a tu puesto, pero sientes que si no te hubiera sido... A ver, hoy estás de Chief Economist de Bancolombia. Evidentemente es un cargo altísimo en el sector financiero, pero ¿sentiste que tu carrera se retrasó por cuenta de eso? Claro que sí, Camila. Además fue evidente porque yo desde la comodidad de la sala de mi casa, lactando a mi hija, veía cómo mis compañeros, mis colegas ascendían dentro de la superintendencia, y yo decía, uy, si yo me hubiera quedado, si yo hubiera vuelto, si yo hubiera conseguido una niñera, un montón de dudas que uno genera, que uno mismo se plantea, y de alguna manera contradicciones, porque estaba perfectamente complacida de la decisión que había tomado y nunca lo hubiera hecho diferente, pero por supuesto que uno sí se plantea mucho esa decisión. Curiosamente, cuando regresé al trabajo a encontrarme con mis amigas colegas que habían ascendido y que ellas de alguna manera habían tenido que dejar a sus hijos en la casa, ellas veían casi que con envidia la decisión que yo había tomado, y fíjate que yo las miraba a ellas como si yo había tomado la decisión equivocada. Yo creo que eso dice mucho, resuena mucho de lo que las mujeres constantemente nos estamos debatiendo. Contradicciones muy profundas. Fui muy feliz dedicada a mis hijos, pero tuve muchas dudas de si desde lo profesional era lo más indicado. Yo creo que en la medida en que podamos tener estas conversaciones y decir, oigan, no es el único camino, ni el de ella, ni el mío, pero cómo nos podemos ayudar para pues, ser felices, profesionales, exitosas en todos los ambientes de nuestras vidas, pues creo que hace parte de esta conversación que estamos teniendo. Y por eso es importante, porque ninguna decisión es la correcta, sino depende de cada una. Juana, tú sí no dejaste, tú hiciste tu licencia de maternidad y volviste a trabajar. Sí, el mío. ¿Pero tuviste esa duda? No, digamos, yo lo tenía clarísimo que quería seguir trabajando, digamos, que a pesar, y fue duro porque además mi hijo en su momento nació pretérmino, y ahí la licencia, ya ahora la licencia cuando nace pretérmino se alarga, en ese momento no se alargaba, era como lo que le tocaba a todos, pero a mí me tocaba un bebé que había nacido de 7 meses, entonces lo dejé chiquitico.
Y claro, yo no tenía ese dilema, yo quería seguir trabajando porque me gusta trabajar, digamos, y sabía que tenía que hacer un esfuerzo, pero lo iba a hacer. Y lo hice, no fue fácil, pero tampoco, un poco lo que dice Laura, yo no tuve esa pelea interior de decir, ¿será que me quedo en mi casa? A pesar de que en ese momento estaba casada y me hubiera podido quedar en mi casa, con menos comodidad económica, pero me hubiera podido quedar en mi casa. No me lo planteé. Y después creo que no me arrepiento porque lo que sí logré, y eso es lo que ojalá todas pudieran hacerlo, y es que me permitió mi trabajo y lo que hacía dedicarle el tiempo que necesitaba a mi hijo. Entonces el niño estaba en el jardín infantil y yo salía y lo recogía y lo puse en un jardín al lado del banco. Entonces él estaba ahí, yo almorzaba y lo recogía, almorzaba con él. Tenía comodidades para estar cerca de él que muchas mujeres no tienen. Entonces sí, no tuve ese dilema. Y logré, el niño ya tiene 13 años, ya es un jovencito, y el jovencito la verdad es que ha logrado, pues yo he logrado estar en todos los momentos de su vida escolar, de su vida familiar, entonces no me arrepiento, pero sí fue duro, digamos. Pero eso lo pudiste hacer gracias a que tú tenías la intención o que tuviste un trabajo y el sitio donde trabajabas te dio las posibilidades para poderlo hacer. Yo creo que el sitio me dio las posibilidades y yo me exigía a mí mismo usarlas, porque yo sentía, al principio yo creo que cuando uno está muy recién llegado, yo empecé a evitar contar que me tenía que ir porque era el niño, ¿no? Entonces, no, es que me voy al pediatra, eso estaba mal visto decir esas cosas, o estaba mal visto, o yo creía que estaba mal visto, un poco lo que dice Laura, yo misma decía, no, yo no voy a decir que me voy a ir al pediatra, digo cualquier otra cosa. Y después ya dije, no, parte de ser líder y de esta organización es decir, yo me voy al pediatra, yo voy a ir a la entrega de informes del niño, que es en la Calera, y me voy a gastar toda la mañana. Y después veré cuándo trabajo. Pero yo creo que en ese momento mis jefes y los que he tenido entendían eso, que yo probablemente sí estaba toda la mañana en la Calera en una entrega de notas, pero igual por la noche llegaba y cumplía y hacía mis cosas. Pero claro, eso te tienes que obligar a ti mismo, porque al principio lo que decía, yo mentía para que tenía que salir, o el niño, la niñera se va, tengo que llegar a la casa. Esas cosas yo sentía que me iban a decir, claro, entonces no tiene derecho a ascender porque usted es mujer. Entonces sí, usted tiene que cuidar a su hijo. Es impresionante que no importa con qué mujer uno hable del sector, al final la conversación termina siempre en esto, en esas dudas de los hijos, de las dificultades, de la lactancia, de qué hago, de cómo se lleva a cabo esas dos vidas. Tú dices, Laura, yo decidí que las iba a separar y que yo primero mis hijos y después me volví a trabajar, porque tú crees que sí es imposible juntarlas. No, creo que estamos evolucionando y de pronto en un par de años yo no hubiera tomado necesariamente la decisión de haberme dedicado y salido del mercado laboral completamente. Yo tengo también una dualidad en mi psiquis, y es un padre profesional, exitoso, economista, y una madre que se dedicó al hogar. Y yo siempre quise hacer las dos cosas. Uh-huh. Y de alguna manera cuando llegó la oportunidad de tener mis hijos, no lo vi tan claro. No vi tan claro de pronto esto que tal vez hoy día ya lo empezamos a ver, tener jefas referentes que también son madres a quienes uno les puede decir voy al pediatra. Yo sentía igual que eso me tocaba medio escoger, y en esa oportunidad escogí lo que pues ya les he comentado. De pronto para futuro, en un momento futuro hubiera podido seguir, digamos, en el mercado laboral, pudiendo dedicarle una licencia de maternidad más extensa, como es la que hoy día aplica, una posibilidad, un trabajo remoto que no existía en esa época, la posibilidad de uno responder por su trabajo en horas que no eran, digamos, las delimitadas en la oficina. Yo creo que también el mundo está cambiando, no solo en tener referentes, sino en abrir nuevos espacios y entender que las mujeres respondemos de una forma algunas veces donde nos toca hacer un malabarismo, pero respondemos con calidad de trabajo, y eso es importante. Juana, en tu casa, ¿tus papás también, tu mamá no trabajaba y tu papá sí, o trabajaban los dos? Cuando mi mamá tomó la misma decisión igualita que Laura, cuando nosotros mi papá trabajaba, mi papá era un periodista, entonces trabajaba durísimo, tú que sabes esto cómo es la cosa, él trabajaba durísimo, y mi mamá trabajaba en ese momento que nosotros nacimos y decidió retirarse y se quedó con nosotros creo que 7 años, hasta que mi hermano tuvo 7 años. Nosotros somos súper seguidos.
Y eso yo lo aprecio mucho, digamos. Yo cuando pienso en los recuerdos de mi infancia era ver a mi mamá cuando llegábamos que nos sirviera una taza de chocolate. Eso era como el plan. Y mi casa era la casa chévere del barrio porque mi mamá estaba en la casa y nos daba onces a todos los amigos del barrio donde las mamás no estaban muchas porque tenían que trabajar. Entonces, no, y mi mamá después tomó la decisión de volver a trabajar. Y ella le costó mucho volver a meterse en la vida laboral y yo creo que la retrasó mucho en su carrera profesional. Pero le costó mucho porque tenía las dificultades de volver a encontrar un trabajo del mismo nivel, volverse a enganchar, porque muchas veces la mujer que se retira no la vuelven a contratar o es más difícil. Es muy difícil. Yo un poco decía, fue para ella, yo lo recuerdo, fue muy difícil volver a encontrar un trabajo del nivel que tenía antes de retirarse. Le tocó como volver a empezar su carrera y nunca pudo digamos, nunca alcanzó a mi papá nuevamente, si uno los compara entre los dos, porque además los dos son comunicadores, ella nunca, y los estudios la verdad que muestran eso, que cuando las mujeres se retiran es muy difícil que vuelvan a encontrarse con su par hombre compañero, digamos. O sea, la brecha de género arranca cuando empieza la mujer a tener hijos. Exacto. Ahí es donde se empieza a dividir esa brecha. Y no se cierra nunca, digamos. Hay estudios de que puede ser una brecha salarial del 15, del 20% y cuesta muchísimo después que se cierre. Entonces mi mamá es un ejemplo de que no se cerró, ella no se alcanzó a pensionar, no tenía las semanas. Entonces yo creo que por eso también yo tomé la decisión mucho más segura de que yo sí se quería seguir trabajando. Eso te iba a decir, si eso que le pasó a tu mamá llevó a que tú dijeras, oiga, no, yo licencia de maternidad y vuelvo a trabajar. Oye, sí, ahora que lo estoy pensando, sí, creo que fue eso, porque además mi mamá después se separó de mi papá y se quedó sin pensión, sin nada, digamos, en su vida, y claro, después yo de pronto tomé esa decisión y lo tenía clarísimo, que no iba a retirarme así, amara infinitamente a mi hijo, quería hacer las dos cosas. Claro, dices tú, mi mamá se separó y ahí yo les pregunto sobre la importancia de la pareja en el desarrollo profesional de la mujer. ¿Importa o no importa tener ese soporte al lado de quien está con uno en la casa? ¿Es fundamental o no lo es? Laura, en tu caso. Es fundamental. Y en mi caso, mi esposo es arquitecto, dueño de su propia compañía, exitosísimo. Y siempre me estoy acordando que cuando era pequeña alguna vez tuve una amiga y me invitaba a su casa y el que estaba en la casa era el papá, vivía en Estados Unidos, era un stay-at-home dad que llaman. Ajá. Y recuerdo que era arquitecto y alguna vez yo decía, yo alguna vez me debería casar es con un arquitecto para que me ayude a promover mi vida. Me estoy acordando en este instante. Bueno, mi esposo es arquitecto, nos dividimos la carga de la casa al 50-50, 60-70, lo que toque. A veces viajo, a veces él tiene la facilidad de quedarse un poco más con los niños. Hemos estado ahí como al pie del cañón los dos desde que nacieron. Y eso ha permitido pues que los dos tengamos, digamos, unas carreras exitosas. Sé que no es el modelo de todo el mundo, pues a veces son dos empleados que deben cumplir con unos horarios, pero yo creo que eso ha sido fundamental para yo regresar a la vida pues laboral, digamos, más intensa, que me demanda más. Y los niños también, yo creo que deben adaptarse a ese escenario. Ellos tienen que colaborar. Mis hijos son de tan solo 10 años y 7 años y ellos saben que cuando yo no estoy, le colaboran más al papá, hacen sus deberes y responden más. Entonces creo que es un hogar donde todos ponemos un granito de arena adicional a veces para que todos podamos hacer y cumplir todo lo que nos hace plenos y felices. Claro que muchas veces pues el mundo está lleno de divorcios y hay muchas mujeres que están solas o que no les toca con esa pareja. Hay 50% ahí, en ese caso tuyo, Juana, que tú sí te divorciaste, ¿eso te golpeó en el tema laboral o no? No, yo creo que no. A ver, yo creo que un poco lo que decía Laura, es súper importante tener una pareja que te acompañe en todo, ¿no? Que te acompañe obviamente con los hijos, pero también que te acompañe en tu vida profesional y que sea un compañero en todo lo que las decisiones que tú vas tomando. Yo creo que los divorcios se dan en parte porque no se encuentra, que ya el futuro no es el mismo que están esperando los dos, o bien en la vida familiar o en la vida profesional. Entonces yo creo que se dan los divorcios. Yo me divorcié cuando mi hijo tenía 3 años, entonces mi hijo era una gota y claro, es durísimo. Yo creo que no hay un divorcio fácil en esta vida, eso no existe. Pero yo creo que después ya de saber que estaba sola y que tenía que responder por él y así tengo un ex esposo que es un papá presente, súper presente, pues ya era una cosa mía, yo era la que manejaba mi hogar.
yo creo que eso me ayudó a crecer, yo diría. Yo creo que fue una etapa dolorosa, pero creo que soy una persona diferente y me siento más orgullosa de lo que era antes de estar divorciada. Entonces también creo que uno toma decisiones que dice, ¿será que me equivoqué o no? En este caso yo creo que es una decisión adecuada, me ayudó a crecer más, a brillar un poco más dentro de mi familia, con mi hijo. Entonces yo creo que fue durísimo, pero es un paso adecuado. Esas vivencias de uno como mujer, y les quiero preguntar cómo ha influido en su trabajo como pues en economistas jefe aquí en Colombia. Alguna vez yo hablaba con Juan Daniel Oviedo cuando era director del DANE y él le puso mucho enfoque o mucho énfasis al tema de mujeres. Y yo le pregunté, ¿usted por qué le ha puesto tanto empeño al tema de investigar sobre las mujeres en Colombia? Y él me decía, pues porque yo soy hijo de una mamá soltera y de una mamá cabeza de hogar. Entonces, sí creo que en Colombia hay que investigar mucho qué es lo que pasa con las mujeres que están solas y que jalan su casa. Y ahí es como ustedes hacen investigación desde los bancos, desde el sector privado. Quiero preguntarles esa experiencia como mujeres, como mamás, desde diferentes ámbitos, ¿cómo influye en el trabajo que ustedes hacen? Yo trato de traer un sello personal al trabajo que vengo haciendo. ¿Eso qué significa? Tratar de hablar de la macroeconomía, algo denso, técnico, a la persona de a pie. Okay. Lo pruebo con mis hijas. Les pregunto, oye, hablemos de tasas de interés. Ven, te trato de entender, de explicar esto desde algo un poco más humano. Y yo estoy tratando de traer un poco ese tono a la explicación que hacemos de todos los informes que presentamos y las presentaciones que damos. Es un toque femenino, es un toque personal, no sé si resuena con todo el mundo, pero tratamos de hacerlo un poquito más cálido, y yo creo que es algo que en el mundo tradicional del análisis económico no existe, de pronto no está bien visto, de pronto es muy acartonado, muy masculino, y yo creo que poder traer un sello personal genera como más confianza en lo que estamos haciendo, genera un referente diferente, a veces resuena, y yo creo que pues en eso estamos, digamos, en adición a hacer por supuesto todo el trabajo duro de datos duros, pero también es tratar de incorporar lo que llaman esas habilidades blandas en el comunicar, en el divulgar, en el hacer esto relevante. Es un trabajo que es muy dispendioso, muy importante, pero que a veces no llega, digamos, a donde debe llegar en la forma que debe llegar a sus lectores. Finalmente la tarea que hacemos, Juana, es la de educar. Claro. Entonces, nuestra tarea finalmente es de educar. ¿Cómo educamos todo ese conocimiento macroeconómico, técnico al común? Pues yo lo hago desde mi visión de mamá a mujer, y creo que algo estamos haciendo bien, creo. Bueno, tú llevas 15 años como Chief Economist, y ahí entonces cuando tú llegaste has visto esa transformación de cómo esas vivencias como mujer, como mamá, cuando tuviste a tu chiquitín en la separación a los 3 años, ¿sí influyó en la forma en que tú entregabas tu trabajo y el enfoque que le ponías y los temas que querías investigar? Uy, yo creo que sí. Yo creo que cuando yo llegué al banco yo no era tan sensible en los temas de género. Okay. Digamos, me costaba mucho, por ejemplo, lo que tú decías ahora, investigar y tomar, por ejemplo, el dato de empleo y abrir lo que pasó con las mujeres. Esas cosas no las hacía tan conscientemente, o no las hacía. Y con los años fui dándome cuenta que era importante ver la diferencia en las cifras de empleo, qué está pasando con las mujeres, en las cifras de pobreza, porque los hogares donde las mujeres son las que son el jefe de hogar, ellas, digamos, son más pobres. Esas preguntas que no era tan sensible al principio, digamos, cuando llegué acá, me fui dando cuenta que eran muy importantes, que era importante la diferencia de salarios, porque les pagamos menos. Y claro, hemos intentado hacer varias cosas, intentado leer esos datos de Colombia, y para lo que hizo el DANES fue impresionantemente bueno por eso, porque nos dio mucha información para entender a las mujeres y ver qué hay detrás de esas mujeres y de esos hogares donde ellas son cabeza de hogar y mayoritariamente son cabezas de hogar. Entonces sí, yo creo que el paso de los años me ha hecho ser mucho más sensible en eso. Y también en mi diario vivir, en general es un poco lo que dice Laura, nosotras, y creo que las dos tenemos esa ventaja, y es que hablamos mucho más sencillo que nuestros colegas. Okay. Entonces yo creo que cuando nos ven, intentamos es no hacerla, como bajarle un poco el nivel, como hacer las cosas súper bien, están bien estructuradas por debajo,
pero uno hacerlas y transmitirlas con más tranquilidad, digamos, no sé, con más sencillez. ¿Y cómo la reciben ellos? Porque, digamos, este es un sector, y ustedes mismas lo han dicho acá, el área en el que ustedes están, pues ha sido mayoritariamente masculino. Y entonces ese cambio en donde llega ya una visión femenina a mostrar esos datos de una forma más clara, yo creo que un poco influenciada por el hecho de ser mamá, que uno quiere explicarle a los hijos muchas cosas, ¿cómo lo reciben ellos o sus pares? ¿O ha sido un proceso difícil de decirles, oiga, es que esta es la nueva forma en que lo vamos a hacer? No, yo he tenido buena receptividad hasta el momento por un factor, y es que no se puede perder la robustez en el análisis y el soporte técnico cuantitativo de un equipo gigante que es con el que trabajamos, ¿no? Tal vez yo siempre digo como que yo soy la voz y seré una voz femenina, pero es el trabajo de muchos cerebros muy capaces tratando de transmitir esa proyección de inflación que estamos creyendo para el crecimiento económico, como el 2024 va a ser un año tan desafiante. Cuando lo transmitimos de una manera un poco más empática, un poco más sentada, con de pronto una narrativa, sin perder la robustez, digamos, del trabajo, soporte, pues yo creo que ahí está la clave y ahí lo reciben bien. Distinto sería si definitivamente le resta un poco credibilidad. Y yo creo que esto finalmente es de darle credibilidad al trabajo y educar, digamos, en el camino. En el caso tuyo, Juana, ¿has tenido resistencia? Tú que empezaste ya hace 15 años. Sí, yo creo que al principio sí había mucha resistencia, yo diría, no tanto en el gremio de los banqueros, pero más en el gremio como más de la academia de los profesores. Porque la academia también es supremamente machista, ¿no? Súper machista. Entonces, en ese gremio era como que los economistas no somos muy aburridos, digamos. En general, todo el mundo dice, va a ir un economista, lo decía Laura al principio, uy, son súper aburridos. Cuando nosotras llegamos y hacemos una cosa diferente, que simplemente es contar las cosas con un poco más de sencillez, yo creo que les da muy duro que nosotras no lleguemos con las 500 ecuaciones súper aburridas en una presentación re fea, porque eso pasaba mucho y cada vez pasa más. Yo tengo una anécdota que es terrible, pero se las voy a contar, y es, yo en alguna de estas crisis que me ha tocado, que ya pues uno le van tocando varias, estaba contando las proyecciones. Entonces dije, no, la economía se va a desacelerar, el empleo va a bajar, no va a bajar, la inflación va a subir, la típica que estás contando un mal escenario. Y una persona en una junta, un hombre, me dice aquí estas palabras como, hay que conseguirle un novio a Juana porque está muy deprimida para mostrar esas previsiones. No yo decía, esto es lo más machista que yo he escuchado. Pero eso fue hace muchos años. ¿Y tú le dijiste algo? No. Eso es, todavía me da rabia. No haber respondido. De no haber respondido, porque esa es la típica que yo creo que si me lo hacen ahora, de una hubiera parado a la persona y le hubiera dicho dos cosas, pero eso lo dejé pasar y yo decía, ¿cómo dejo pasar este comentario? Y claro, me fui brava, sabiendo que era inadecuado, que estaba en contra de mis conocimientos, de mi manera, pero lo dejé pasar. Y el resto de pares lo dejaron pasar. Y se rieron probablemente Claro, cuando pasó, entonces, que eso nunca se hubieran dicho a un hombre, ay, es que le falta una novia y por eso estaba pintando este panorama tan catastrófico. Por eso la economía va a caer a ser -1. Sí, exacto. Entonces, esa fue terrible y eso muestra un poquito, sí, todavía es un... Y no son todos los hombres. Yo creo que ahí es un poco... Hay algunos hombres y hay algunas mujeres muy machistas también, porque en ese escenario que les cuento había hombres y mujeres. Okay. Entonces también es como la risa no son solo los hombres o son las mujeres. Y entonces un hombre que se te una un poco a la causa ayuda mucho en estas cosas, ayuda mucho porque ellos los escuchan un poco más acá. Entonces cuando tienes un jefe que te ayuda en la causa y te ayuda un poco a respaldarte, es súper importante. Un jefe hombre o un jefe mujer, pero yo creo que los jefes hombres son súper importantes. Y eso es lo bueno, que el sector bancario se está renovando. Entonces hay presidentes jóvenes que ya esto lo tienen aquí, tuvieron mamás que les dijeron, mire, yo creo que eso lo estamos viendo mucho nosotras en los jefes nuestros, pero también en general el sistema, que hay una renovación muy valiosa. Y la importancia de los hombres y el compromiso en esto, ¿no? Y por eso ustedes tienen una cosa en común y es que las dos tienen hijo hombre, ¿no? Sí. Entonces, Laura, quiero preguntarte, ¿cómo educar? O sea, ya con esta experiencia, siendo exitosa como mujer en el sector financiero, no importa en dónde vaya a estar ese niño en el futuro y en qué sector, ¿cuáles son esas herramientas o por lo menos eso que le quieres dejar a tu hijo hombre para que colabore en esta lucha
que tenemos las mujeres para poder lograr la paridad y la equidad? Yo creo que viene desde el día a día, cotidianamente, lo que uno hace. Y me gustaría pensar que ellos vienen sin sesgos. Los sesgos los tenemos nosotros. Okay. Entonces, cuando a mi hijo le digo que haga exactamente lo que le estoy diciendo a mi hija, de recoger el cuarto, servir el desayuno, él no siente que porque es que el uno lo tiene que estar haciendo el otro, cuando de pronto ha visto que, no sé, mi esposo no necesariamente, yo de pronto sirvo la comida, yo qué sé. Los sesgos de alguna manera siento que vienen es de los adultos, que ellos sepan de alguna manera crecer en la actividad diaria, en todas las labores distintas. Hay mucha literatura en los temas de género que muestran cómo las mujeres hacemos una cantidad de trabajo invisible. Okay. El trabajo en que en el grupo de trabajo, reunámonos todos, bueno, ¿quién va a organizar la vaca? Toma las notas? ¿Quién toma las notas? ¿Quién organiza el sitio donde vamos a ir al restaurante? Y eso está súper documentado, como porque siempre recurrimos a una mujer para hacer esa tarea. Pues de pronto entonces le voy a decir a mi hijo, oye, ¿por qué no me ayudas a escoger la decoración para la fiesta de esta tarde? ¿Por qué no podría hacer una tarea con la que él me colabora? Entonces yo creo que eso va desde alimentar, eliminar los sesgos que de alguna manera tenemos nosotros, a que las mujeres debemos hacer esas tareas, las hacemos bien o nos corresponde. Y lo otro que yo en mi vida profesional, y repito, he tenido unos padrinos increíbles, y yo no sé si porque al ser hija de sus colegas, okay, siempre de pronto me han visto, claro, en lo profesional, pues como una economista y profesional que soy, pero también me han visto como una hija. Okay. Y me han dado un tratamiento no preferencial, pero sí de yo qué quiero para una hija en su carrera profesional, qué oportunidades le voy a dar. Y muchos de mis jefes anteriores tienen hoy día hijas que se están graduando de la universidad, y ellos se han puesto a pensar qué futuro quiero para la vida profesional de mis hijas. Y han tratado de, creo yo, en conversaciones conmigo, replicar un poquito de algunas, digamos, de esas posibilidades, apertura, espacios para la lactancia en la oficina, licencias de maternidad, flexibilidad, pensando en qué futuro quiero para mi hija profesional. Claro, y Juana, tú que tienes un hijo también. Sí, yo creo que es cierto que ellos vienen sin sesgos y uno es el que se los tiene que, no se los puede meter. Y ese es el esfuerzo, desde que Juan nació, ese es el esfuerzo que yo he hecho, y me siento súper orgullosa, por ejemplo, que él ahorita es amigo más, tiene muchos amigos, amigas mujeres, y las mujeres lo incluyen en sus grupos, que eso me parece un mensaje de respeto, de que sabe incluirlas, de que las pone al mismo nivel, y eso creo que es ganancia. No sé, cosas básicas de cuidado, él tiene que cuidar a las otras personas, a sus abuelitos, a sus papás, a sus primitos, él tiene la tarea de cuidado también de otras personas y de su hogar. Entonces yo creo que esas cosas son claves, porque yo sí crecí en un hogar muy machista, donde al primero que le servían era el hombre, donde el que lavaba la loza era la mujer. Entonces yo decía, esto no lo quiero repetir. Por fortuna, el papá de Juan es igual, es un hombre que respeta, digamos, eso de igualdad y completamente en el diario vivir. Entonces yo creo que eso es un niño que entienda que las labores de cuidado y ser empático son para todas. Cuando yo defino a mi hijo es empatía, y por eso me siento muy orgullosa, porque es un niño que es empático, es un niño que efectivamente, si alguien está enfermo, él es el que dice, hacemos una sopita, ponemos una cobija, y eso me parece que le va a servir en la vida. Y profesionalmente también, o pues en su colegio en este momento, él intenta siempre rodearse de mujeres, además, y uno lo ve en las reuniones respetándola cuando la mujer habla, porque es que hay cosas que todavía están pasando, que las mujeres hablan y los hombres hablan más duro. O no les ponen atención. O no les ponen atención, o las parafrasean y lo vuelven a decir, y ahí sí la gente los escucha. Esas cosas realmente pasan. Entonces, sí, yo creo que hice un esfuerzo en que él entendiera que el cuidado, sobre todo me parece, y lo otro es que él podía tener sentimientos. En esta sociedad colombiana, yo diría, y latinoamericana, los hombres les cuesta llorar, por ejemplo, les cuesta decir estoy triste, tengo una preocupación. Entonces yo desde chiquito le decía, uno puede llorar y no pasa nada, ¿no? Hay una artista de la zona Caribe que hizo unas obras de arte de niños llorando y se las regalé recién, él tenía como 6 años. Como le dije, mira, los hombres pueden llorar, eso es parte de la vida, y yo creo que esa sensibilidad
hace que vaya a ser espero yo, un compañero de trabajo ideal y un jefe ideal en el futuro. Ustedes que son las banqueras de los números y de los estudios, de las investigaciones, quiero que me cuenten si las saben, que me imagino que sí, las cifras del sector financiero en Colombia en términos de equidad de género. Laura, ¿tú las tienes? Pues, digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, de inclusión financiera, uno encuentra una disparidad significativa que se ha venido de alguna manera cerrando. Más o menos el 92% de colombianos tenemos algún producto financiero. Y cuando uno va a ver la brecha, digamos, entre mujeres y hombres, no sé, más o menos son como unos 8 puntos. Okay. Entonces, claramente hay todavía. Y si uno se vuelca a los temas poco de crédito, es aún más. Sabiendo que además que hay estudios que muestran que las mujeres somos mejor pagas. O sea, pagamos entonces, más cumplidas. Sí. Y yo creo que ahí también, volviendo a los temas de sesgo, hay que pensar en los sesgos propios y los sesgos de autoexclusión. Porque ¿por qué las mujeres no están pidiendo créditos? ¿Será que es porque no se los están dando? ¿O porque ellas mismas creen que no se los van a otorgar o no están en capacidad financiera, digamos, de asumirlos? Entonces yo creo que eso es un trabajo que todas tenemos que constantemente hacer de en qué momento nos estamos autoexcluyendo. Cuando yo dejo el mercado laboral 5 años, yo me estoy autoexcluyendo. Claro. ¿Qué oportunidades hubiera podido hacer diferente, digamos, para no haberme autoexcluido de esa manera? Son sesgos que de alguna manera todavía seguimos teniendo y que pues hay que irlos derribando poco a poco, pero definitivamente el sistema financiero es un buen ejemplo donde hay mucho para hacer en política, digamos, de género, pensando, por ejemplo, en inclusión, como mencioné. Eso en términos digamos, de los clientes, de la ciudadanía. Ahora quiero hablar adentro del sector financiero, donde ustedes están, donde ustedes trabajan y ustedes están en cargos directivos, pero en esa pirámide, en los cargos directivos no hay tantas mujeres. Digamos que en la base hay muchas, pero quiero que ustedes que tienen, Juana, las cifras exactas, me cuentes un poquito de cómo está dividido. Exacto, si uno coge, digamos, los informes de Asobancaria y mira el sistema financiero en general, son más mujeres que hombres los que trabajan en el sistema financiero. Las mujeres somos, creo que el 58% digamos, de todos los que trabajamos en el sistema financiero. Pero cuando va subiendo la pirámide, entonces se te va en cargos, no sé, de alta dirección, probablemente estamos en menos del 15% de presencia de mujeres. Alta dirección me refiero a la primera línea de mando, las vicepresidentas, los presidentes, las juntas directivas. En las juntas directivas del sistema financiero han entrado mujeres recientemente, pero todavía yo creo que la cifra debe estar cercana al 15% de participación femenina. Y luego te vas bajando, no sé, al segundo nivel de dirección, al tercer nivel de dirección, aumenta un poco del 15 al 20, al 25, al 30, pero todavía es muy inequitativo teniendo en cuenta que tienes más del 50% que son mujeres. Entonces sí hay todavía una brecha en este caso. También hay una brecha salarial, digamos, los estudios de Asobancaria muestran que para el mismo cargo probablemente, o existe todavía una diferencia en el pago, no es tan fuerte como la del país como tal, pero también el sistema financiero tiene una brecha de pago respecto a mujeres y hombres, también existe. Entonces sí, todavía hay cosas por hacer, hay muchas cosas por hacer. Y lo que decíamos antes es que cuando vas a una oficina bancaria, ahí hay muchas mujeres súper inteligentes y súper buenas. Entonces uno no, como que le cuesta ver por qué no logran ser después gerentes de zona, luego gerente de la banca. Entonces no suben muy fácilmente, ¿no? Entonces eso es lo que se nos queda, todo ese talento se está quedando abajo y no lo sabemos rescatar y para posiciones más de dirección. Yo creo que ese es el reto que tiene todo el sistema financiero. Ese es el reto que tiene el sistema financiero y que tienen todos los sectores, porque esto pasa en todos los sectores. Pero entonces ese 58% de mujeres que están en el sector financiero y que ven en ustedes claramente un referente, que ustedes ya son mujeres referentes que están ahí. ¿Qué es lo que qué es lo que ellas deben tener en su cabeza y que es clave para su desarrollo profesional y que tienen que introducir en su mentalidad para no quedarse ahí estancadas? Laura. Yo creo que tener algo de autenticidad en llegar como somos, mujeres, madres de familia, hijas que de pronto estamos cuidando a adultos mayores, y poner eso sobre la mesa. Como lo decía Juan al inicio, pues durante muchos años y en el sistema financiero siempre escondimos que teníamos que ir a hacer algo y llegábamos maquilladas, entaconadas, perfectas, pero pues nadie sabe todo lo que había pasado anteriormente para esa producción. Y yo creo que cuando uno tiene una conversación más franca y las organizaciones de verdad, yo quisiera destacar, por ejemplo, pues en Bancolombia hay
toda una estrategia enfocada hacia promover pues todos los temas relacionados pues con género y otras series de inclusión, diversidad. En la medida que hay esa conversación abierta y uno empieza a no solo identificarse con referentes, sino encontrar que, oiga, es factible trabajar remoto desde mi casa porque tengo una condición especial, no va a haber, digamos, de alguna manera, no debería recurrir necesariamente a esa autoexclusión que estoy mencionando. Okay. La medida que no la vamos creyendo, pues por referentes y porque veo que puedo ser auténticamente como soy, deportista, con talentos en otras áreas y buscando de alguna manera ese balance de vida que pues sé que no está muy bien nombrado hoy día, hablar del balance de la vida laboral personal, pero yo creo que traer ese sello de autenticidad y saber que se debería poder recibir auténticamente y con empatía, creo que es algo muy valioso para dar esa conversación, tener esa conversación. La autenticidad. Y Juana. Yo creo que buscar grupos de apoyo de mujeres y de hombres. Yo creo que además de lo que le dice Laura, que es claro que vengas con tu información completa y esa eres tú integralmente la que llega a trabajar, pero yo creo que sí hay que buscar pares que te ayuden a crecer, porque cuando estás empezando una carrera, cuando estás en la parte baja de una organización, sí tienes que encontrar referentes, pero también gente que crea en ti y que pueda hablar bien de ti. Y eso pasa muy poco a veces con las mujeres. Entonces, porque no armamos los grupos de apoyo, no vamos, digamos, a tomar la cerveza al final del día, y tenemos que empezar a hacerlo entre nosotras primero, pero también con hombres que sean capaces de ver que somos que trabajamos bien y que podemos seguir adelante. Yo creo que eso es clave. Lo otro es formarnos también, no quedarnos con la idea de yo nunca voy a llegar allá, entonces ¿para qué hago un curso de liderazgo? No, sí, uno tiene que empezar a formarse. Y yo creo que no, esto lo diría una persona como un psicólogo, pero yo creo que no hay meta, uno no se tiene que ponerse la meta muy arriba, y eso en estos trabajos es súper claro. Uno tiene que saber que sus capacidades lo pueden llevar muy lejos y no estar diciendo como soy mujer, no, o como no estudié, no. Es como, yo creo que sí es una autocomplacencia, y la autocomplacencia es mala. Es como decir, no, yo no voy a poder salir. No, si uno va a poder salir, busca sus grupos de apoyo, busca mentores de alguna manera que le enseñen cosas, va a reuniones con mujeres que saben manejar las reuniones, se aprende, porque así es como yo creo que nosotras aprendimos. Un poco lo decía Laura, estos grandes economistas colombianos, cuando uno se sentaba al lado y los veía manejar una reunión, ahí es donde uno aprendió cómo se hace una reunión. Cuando los ve manejar equipos, uno aprendió a manejar equipos con ellos. Entonces yo creo que es lo mismo, que se vayan pegando a mujeres y hombres exitosos para que puedan ir subiendo. Quiero preguntarles, Laura, ¿qué definición das tú de banquera? ¿Cuál es tu definición de ser banquera? Banquera envuelve, yo creo que muchos factores. Yo en lo personal creo en la actividad bancaria para mejorar la vida de las personas. Uh-huh. Entonces, pues, involucra un montón, digamos, de aspectos mucho más allá, digamos, de los servicios financieros. Creo que es construir país desde cualquier arista. Tuve la oportunidad de estar en el sector público, entonces tengo como esa vena de banquera pública, pero hoy día también lo tengo desde la banca privada. Y Juana, para ti. Sí, yo diría que es una labor de darle oportunidades a la gente, y es un poco eso, nosotros estamos aquí para darle oportunidades a todos, oportunidades, y las banqueras en particular, de hacerlo con sensibilidad y con empatía. Entonces, oportunidad para que estudie, oportunidad para que se compre un carro, oportunidad para que se compre una casa. Creo que es la mano que te ayuda a cambiar un poco tu futuro, y eso creo que es importante, que ojalá nos vieran así, que la sociedad entendiera que estamos aquí para dar la mano y que la gente pueda cumplir sus sueños, oportunidades para cumplir sus sueños. Ustedes dos están en el mismo cargo en bancos distintos, entonces eso lo tienen en común, coinciden en el trabajo que hacen. Yo sé que se conocían, pues cada una sabía quién era la otra, pero no sé si han tenido la oportunidad de hablar tanto juntas, y por eso las quiero invitar a que, Laura, tú le hagas una pregunta a Juana de su labor, de su vida, de estar en el sector financiero. Bueno, pues Juana, ¿qué hubieras hecho diferente en tu formación profesional? Sé que tienes un doctorado en economía, y yo en lo personal
lo tuve como una meta muy, muy soñada y al final no lo cumplí. Y tengo la pregunta si hoy día donde estás volverías a tomar esa decisión o qué otra alternativa de carrera académica, digamos, considerarías hoy día. Ok, esa pregunta es buenísima porque efectivamente, claro, yo tomé en mi época de que trabajaba en el Banco Central, tomé la decisión de ir a hacer un doctorado y eso es una decisión durísima. Y yo siempre lo que le digo a la gente cuando me pregunta si debe hacer un doctorado, hay que pensarlo muy bien uno para qué quiere un doctorado. Y yo soy de las que creo que el doctorado sí me dio muchas cosas. Entonces yo repetiría el tema del doctorado, sí, pero haría más cosas de otras. Y un poco lo pensaba el otro día. Yo creo que hubiera estudiado más derecho. Y eso que yo estudié en la Javeriana, y en la Javeriana nos enseñaban muchísimo derecho. Pero efectivamente Laura me la encontré muchas veces, ella estaba en el lado supervisor. Y yo decía, tengo que entender más regulación, tengo que entender más cómo se lee una norma. Y eso me ha tocado aprenderlo ahora y estudiar muchísimo. Entonces yo hubiera hecho eso más. Y lo otro que siempre hubiera hecho es algo de psicología y de entender un poco que para los economistas es clave. Entonces hubiera hecho esas dos cosas, un poco más de psicología y un poco más de derecho, diría yo. Pues me hubiera ayudado mucho en mi formación profesional. Lo hago ahora, pero ya no lo hago tan formal. Entonces, sí, yo creo que lo hubiera combinado con eso. Esos arrepentimientos que muchas veces tienen los economistas de no haber hecho el doctorado, ¿no? Eso es como lo de la discusión de ser mamá o no ser mamá, de dejar el trabajo o no dejar el trabajo. Sí, claro. Entonces todo el mundo le decía a uno, sí hay que hacerlo, sí, no. Los economistas mayores, muchos no lo hicieron, pero no lo pudieron terminar en el último momento. Entonces, claro, yo dije, ya me metí en esto, lo termino y lo hice, pero sí es un sacrificio personal muy fuerte. Eso sí. Claro. Sí. Ahora, Juana, tu turno para preguntarle a Laura. Yo un poco me encantó lo que dijiste de que estás poniéndole un toque, y yo creo un toque especial a ser economista jefe de Bancolombia. ¿Y eso qué significa? Porque me parece súper interesante. Como dijimos ahora, Laura lleva 6 meses, yo llevo mucho tiempo ya. Entonces, ¿qué significa ese toque? Eso me pareció súper lindo porque yo sí creo, y ahí para no avergonzarnos de ser mujeres, sino al contrario, ponerle nuestro toque. Entonces, un poco, si podrías contarnos un poco cómo lo estás viendo, a ver si me copio cosas. Desde la competencia. Pues una cosa que no les conté es que soy triatleta y maratonista. Le dedico muchas horas al deporte y no sé si para justificar todas esas horas dedicadas a la bici, a la corrida, trato de incorporar un poco de esa temática dentro de lo que vengo analizando. Hablo de mis hijos en algunas, digamos, de esas conversaciones. Siempre pienso que Colombia es un ciclista gregario, que le va muy bien en la montaña y que siempre vamos para adelante. Ese es el tipo de toque personal que trato de traer y creo que ayuda también a traer una conversación diferente. Después hay mujeres que se acercan a decirme, oye, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo qué triatlón hiciste? Yo ya quiero hacer lo mismo. Entonces abre unas conversaciones diferentes totalmente fuera de la conversación de inflación, crecimiento y productividad. Que la pregunta que deben hacer 1000 veces, ¿y a qué horas la triatlón? Sí. O sea, ¿a qué horas mamá, el banco? Pero además porque los que hacen triatlón no hacen nada más. No, o sea, esa es su vida, no salen a comer, no se toman un trago, están todo el día enfocados en esa disciplina. Entonces, sí, pues un poco de eso. No, hay que encontrar el balance en la vida porque si no da, pero se trata de ser muy eficiente en muy pocas horas del día y bueno, siempre trato pues como de traer buenas ideas mientras corro. Y ese es un poco un sello personal. ¿Cuándo habían oído una economista jefe hablando de el comportamiento de la economía, pero hablando de ciclismo al mismo tiempo? No, nunca. Sí. Esa es la autenticidad, sí, la recomendación de la autenticidad. Pues de eso se tratan estas conversaciones, de hablar de una manera distinta, también de lo que hay detrás de esas mujeres exitosas como ustedes dos, que están en el sector financiero y que sin duda alguna, como ustedes decían, faltan referentes, pero ustedes ya son unas de las que están haciendo esa tarea para muchas otras mujeres que vienen detrás. Así que 1000 gracias. Gracias. A ti. Gracias.
Sobancaria, acerca la banca a los colombianos.